Estudiantes, buenos días, bienvenidos a su clase de física. Hoy vamos a seguir trabajando el principio de Arquímedes. Lo primero que realizaremos será la retroalimentación de la actividad que teníamos para la clase anterior. No todos los estudiantes hicieron entrega de esta actividad, el foro ya está cerrado, es decir que esta actividad después de esta clase ya no será recibida. En dado caso de que quieran recuperar su nota, tendrán que escribirme cada uno, las personas que son conscientes de no entregar la actividad, por el chat de Teams para decirles cuál es el proceso para la recuperación de esta nota. Bien, el ejercicio que estábamos trabajando en esa clase o que se propuso para trabajar en esa clase era el siguiente. Suponga que usted es un náufrago y flota en medio del océano en una balsa. Su carga en la balsa incluye un cofre del tesoro lleno de oro que encontró antes de que su barco se hundiera, y la balsa apenas se mantiene a flote. Para mantenerse flotando tan alto como sea posible en el agua, usted debe A. Dejar el cofre del tesoro arriba de la balsa, B. Asegurar el cofre del tesoro a la parte inferior de la balsa, o C. Con una soga amarrada a la balsa, colgar el cofre del tesoro en el agua. Suponga que lanzar el cofre del tesoro por la borda no es una opción que quiera considerar. Bien, a partir del enunciado, lo primero que tenemos que entender es que no podemos asociar ninguna otra situación diferente a la que nos plantean. Es decir, no puedo pensar en arrojar el cofre al agua y dejarlo botado, porque el mismo enunciado me está diciendo que es una condición asimilar que debo llevar el cofre. Debes encontrar la forma más práctica de hacerlo. Tampoco podíamos pensar en abrir el coche y ver qué hacer con el contenido. Básicamente, el ejercicio me está dando a mí las pautas bajo las que debo trabajar, ¿cierto? Al darme esas tres opciones, debo restringirme a lo que el ejercicio me está pidiendo. Entonces, es analizar cada una de estas tres opciones y determinar cuál o cuáles de ellas son las que realmente me convienen para la situación que me están planteando. Bien. Hice acá unos dibujos en donde les mostraba más o menos la situación de cómo se vería cada una de las opciones que nos daban. En la parte A me dicen que debo tener el cofre sobre la balsa. En la parte B me dicen que ponerlo debajo de la balsa, ¿cierto? Es amarrarlo por debajo de la balsa dentro del agua. Y la parte C lo que me indica es amarrarlo a una cuerda y soltarlo al agua y arrastrar a medida que voy moviendo la balsa, pues arrastrar también el cofre del tesoro. Bien, nosotros estábamos trabajando algo muy puntual, que era la fuerza de flotación y el principio de Arquímedes. Básicamente, a partir de los conceptos fundamentales que hemos trabajado, es que debemos hacer el análisis de esta situación. No había que ir más allá de eso, porque con lo poco que conocemos y entendemos es suficiente para solucionar y dar una respuesta coherente a esta actividad. Bueno, voy a empezar a explicar cada una de las opciones, de las tres opciones, y voy a decir por qué sí o por qué no podría ser la respuesta correcta. Lo primero que tenemos que entender es que igual al tener el cofre con nosotros, en cualquiera de las tres opciones, este cofre iba a ejercer una fuerza hacia abajo sobre la balsa, ¿cierto? Que digamos que iba a permitir que la balsa se hundiera. Aún así, pues vamos a hacer un análisis a ver cuál de las tres o cuáles de las tres son las que de pronto nos permitirían llevar el cofre a tierra firme. Bien, en el caso de la parte A, el tener el cofre sobre la balsa ejercería una fuerza superior que trataría de hundirnos por el peso que se generaría dentro de la balsa. Al estar tanto nosotros como el cofre, pues empujaría la balsa hacia abajo y haría que efectivamente ésta se hundiera. Entonces la primera era la que teníamos que definitivamente descartar, ¿sí? Y analizar B y C, ya que estas sí
permitían que el cofre estuviera en contacto con el agua. Bueno, en la parte B lo que nos proponen es poner el cofre debajo de la balsa. Recordemos que la fuerza de flotación está definida a partir de la cantidad de agua que desplaza los objetos sumergidos, y esta fuerza de flotación es una fuerza en dirección contraria a la fuerza de gravedad. Es decir, entre más agua desplace, mayor es la fuerza de flotación. Si nosotros sumergimos el cofre, lo amarramos debajo del agua, este cofre también va a permitir que el agua se desplace. El cofre va a desplazar una cantidad de agua. Recuerden los dibujos del vaso, ¿cierto? Cuando teníamos un vaso de agua, un vaso lleno de agua, ¿se acuerdan? Y sumergíamos una pelotica. Al sumergir esa pelotica, parte del agua, ¿cierto?, se salía del vaso porque el vaso estaba completamente lleno, y esta es el agua que desplaza ese objeto. En el caso del barco, aunque estamos hablando evidentemente de una cantidad de agua superior, es decir, mucha más agua, pues ocurre lo mismo. Cada cuerpo que se sumerge ejerce un desplazamiento del líquido, es decir, que el fluido como tal, en este caso el agua, va a ejercer una fuerza de flotación sobre el objeto, ¿sí? Cuando nosotros amarramos el cofre debajo de la balsa, pues como va a estar sumergido, va a desplazar una cantidad mayor de agua, por ende se va a crear una fuerza de flotación inversa a la gravedad, es decir, que iría hacia arriba y mantendría entonces la balsa a flote. ¿Qué quiere decir? Que la B era una opción considerable de respuesta para este ejercicio. Si se dan cuenta, básicamente lo que estamos necesitando es lo que ya habíamos visto, lo que ya se había explicado de varias formas en las clases virtuales que habíamos tenido. Bien, aún así, aunque la B es correcta, vamos a analizar entonces si la C podría llegar a ser también una opción de respuesta viable para nuestro ejercicio. Entonces, la opción número C, lo que me ofrecía como solución era atar el cofre a una cuerda y a la balsa y lanzarlo al agua y arrastrar con el movimiento de la balsa ese cofre. En este caso, esta respuesta también podría ser favorable para el movimiento de la balsa. ¿Por qué? De nuevo, al estar el cofre dentro del agua, ¿sí?, al estar en contacto con el agua, se genera también un desplazamiento del agua que hace que se cree una fuerza de flotación sobre el objeto, no solamente sobre el cofre, sino que también la balsa ejerce una fuerza de flotación sobre ella. Por eso es que la balsa avanza, la balsa flota, ¿cierto? Es por la fuerza de flotación que ejerce el agua, que en este caso sería el fluido, sobre el objeto. Entonces, si se está ejerciendo una fuerza de flotación sobre cada objeto, es mucho más probable que ambos se puedan mover sin que el otro se hunda. ¿Qué ocurre en este caso? Es que la fuerza de flotación para cada cuerpo va a ser independiente, ya que uno no está atado directamente al otro, ¿no? Está amarrado a una de la cuerda, a estar atado a una cuerda. Aún así, el peso del cofre también podría hacer que el barco se hunda un poquito, pero esta fuerza de flotación mantendría o haría percibir el peso del cofre un poco más liviano. Recordemos que cuando nosotros nos metemos a una piscina y tratamos de levantar a otra persona debajo del agua, vamos a sentir que es un poco más liviana, y es precisamente por la fuerza de flotación que se está ejerciendo sobre el cuerpo.
Lo mismo ocurre con todos los objetos. Si están sumergidos, la fuerza de flotación que se ejerce sobre estos cuerpos va a hacer percibir que son mucho más livianos dentro del fluido, en este caso dentro del agua. Luego, la conclusión de todo el ejercicio es que cuando se genere una fuerza de flotación, pues entonces va a ser mucho menos probable que esta barca se nos hunda. La respuesta correcta entonces podía ser tanto la B como la C. Para la calificación de este ejercicio, lo que tuve en cuenta fue que cumplieran con las condiciones iniciales que se propusieron para la actividad, es decir, que eligieran una respuesta, hicieran una justificación sobre esa respuesta, ¿cierto? Y que explicaran por qué las otras dos opciones no eran correctas. Eso fue lo único que tuve en cuenta a la hora de calificar. Leí cada una de las respuestas. Obviamente tenía que, digamos que revisar el hecho de que lo hubieran hecho ustedes mismos, que no estuviera copiado de internet, porque también fue una de las condiciones que propusimos, ¿sí? Aún así, solamente tuve en cuenta el hecho de que hicieran el análisis por ustedes mismos, independientemente de si era correcto o incorrecto. Lo que me permite esto es generar como una idea de qué y cómo están entendiendo ustedes los temas. Esta retroalimentación nos sirve para aclarar de pronto las dudas que teníamos respecto a cómo manejar los diferentes conceptos que hemos trabajado, y además de eso, pues cada uno de ustedes debe hacer una corrección a su tarea, es decir, si su respuesta no era correcta, ¿cierto? Entonces van a tomar los apuntes pertinentes de este video que les permita a ustedes más adelante poder estudiar para las futuras evaluaciones o quizzes. Como ya entendemos el concepto fundamental de fuerza de flotación y de qué trata el principio de Arquímedes, ahora vamos a entrar a mirar cómo podemos solucionar ejercicios que incluyan esta fuerza de flotación, es decir, cómo podemos calcular la magnitud de esa fuerza de flotación. Bien, para poder entender esta parte, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el principio fundamental de la hidrostática. No sin antes entender qué es hidrostática. El concepto de hidrostática es básicamente el estudio de los fluidos en estado de reposo. Cuando hablamos de algún objeto o fluido en estado de reposo, queremos decir que está quieto, ¿sí? Que está en una posición estable, está quieto. Por ejemplo, una cantidad de agua dentro de un vaso, ¿cierto? Mientras permanezca sin movimiento el vaso, pues el fluido también va a estar quieto. Esto quiere decir que está en reposo, a diferencia de cuando tenemos el agua en un río o en el mar, ya que este tiene un movimiento. Esta hidrostática hace parte del estudio de la hidráulica. La hidráulica estudia básicamente aquellos mecanismos cuyos movimientos son accionados por fuentes de agua o cualquier otro fluido. Bien, el principio fundamental de la hidrostática me relaciona una nueva ecuación para la presión. Esta ecuación depende de la densidad del fluido sobre el que esté calculando la presión de un objeto. En este caso vamos a entender entonces la presión como Rho por G por H. Rho, recordemos, es la sigla, la letra griega que utilizamos para denotar la densidad. G es la gravedad, que nosotros la asumimos como 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Que es una constante general en la Tierra, por eso tomamos ese valor. Y H va a ser la altura a la que se encuentre el objeto. Si observamos entonces los dibujos o los gráficos que tengo acá en la parte de abajo, tenemos un estado inicial del fluido dentro de un recipiente, una cantidad específica de este fluido, y en un segundo momento entonces vamos a encontrar un objeto sumergido sobre este fluido. Como podemos notar y como es evidente porque ya lo hemos trabajado en ejemplos anteriores, una cantidad del fluido va a ser desplazada por el objeto que introducimos, ¿cierto? Esa cantidad de fluido es la que me determina entonces, por definición, la magnitud de la fuerza de flotación. A esa cantidad de fluido que desplaza el objeto,
cuando lo introducimos en el fluido lo vamos a llamar el volumen desplazado. ¿Sí? Ese es el nombre que recibe, el volumen de fluido que desplaza como tal el volumen del objeto. Recuerden que esa cantidad de fluido desplazado es equivalente a la cantidad de fluido que se requiere para sustituir el espacio que ocupa el objeto. Bien, algo que también debemos tener en cuenta a la hora de calcular la fuerza de flotación o fuerza de empuje, porque también recibe este nombre, es que dependiendo la profundidad que alcance el objeto en el fluido, la presión va a cambiar. Básicamente, a mayor profundidad, mayor presión. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un objeto como un cubo o un cilindro sumergido dentro del agua, la parte inferior del objeto, la parte inferior que está sumergida, voy a señalarla acá, va a tener una mayor presión, va a sentir una mayor presión a la que siente la parte que está en la parte superior. Acá debemos tener en cuenta entonces las dos alturas a las que se encuentra sumergido el objeto, tanto por la parte superior como la inferior, ¿cierto? La densidad como tal del fluido pues va a ser la misma porque todo el objeto va a estar sumergido sobre un mismo fluido, y vamos a tener en cuenta también el área que ocupa este objeto dentro del vaso con agua en este caso. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que cuando tenemos por completo el objeto sumergido en el fluido, entonces la fuerza de flotación que vamos a encontrar va a ser igual o equivalente al peso del cilindro, ¿cierto? Al peso del cilindro, pero del fluido. Es decir, como si reemplazáramos ese cilindro por una cantidad de ese fluido y pesáramos esa cantidad de fluido, ¿sí? Ese peso que me proporciona esta aseveración va a ser equivalente a la magnitud de la fuerza de flotación que se está ejerciendo sobre el objeto. Pero no todos los objetos se hunden en el agua, por ejemplo, o en los fluidos. Hay algunos que quedan flotando o se sumergen a medias, como por ejemplo cuando hablábamos del ejemplo del balón, ¿cierto? Sabemos que cuando arrojamos el balón solito en el agua, este sencillamente va a flotar sobre el agua. Hay objetos que se hunden completamente, otros que quedan flotando a la mitad del fluido, es decir, no por completo, no se hunden por completo ni tampoco flotan por encima del agua, sino que quedan a la mitad del fluido. Hay algunos que se sumergen un poco y la otra parte queda por fuera. En estos casos, la fuerza de flotación va a influir de una manera diferente sobre estos objetos. ¿De qué manera o cómo la podemos calcular? Acá solamente vamos a necesitar encontrar una de las alturas, y esa altura va a ser la altura del objeto, es decir, cuánto mide ese pedacito del objeto que se sumerge dentro del fluido. Es la única que necesitamos para saber cuál es la fuerza de empuje o la fuerza de flotación que está ejerciendo el fluido, en este caso sobre ese objeto que está medio flotando. Bien, acá en el dibujo se puede ver específicamente cuáles son las alturas que estamos midiendo. En el primer caso estamos midiendo la altura que hay desde la parte superior del objeto hasta donde empieza el fluido, ¿cierto? Qué tan sumergida está esa parte superior. Y la altura 2 que vamos a tomar es qué tan sumergida está la parte inferior del objeto, es decir, desde el borde del fluido, hasta donde llega el fluido, hasta la tapa inferior del objeto que sumergimos, sea ya un cilindro o sea de manera esférica, sin importar la forma que tenga el objeto. Bien, esas son las dos que tenemos en cuenta en el primer caso, cuando todo el objeto está sumergido. En el segundo caso, cuando solamente una parte del objeto está sumergida, solamente vamos a tener en cuenta la altura de esa parte sumergida, es decir, hasta donde llega entonces el fluido, ¿cierto? Y vamos a medir hasta donde esté sumergido el objeto. Esa es la única altura que vamos a tener en cuenta en este caso. Por definición entonces de fuerza de flotación podemos afirmar que cuando el cuerpo está flotando, entonces la fuerza de flotación va a ser igual
al peso del fluido, ¿cierto? Que es equivalente a la parte sumergida del cuerpo. Es decir, como si yo tomara esa partecita, esa área que está sumergida, ¿cierto? Y la reemplazara por el fluido y pesara esa cantidad de fluido. Eso sería entonces equivalente a la magnitud de la fuerza de flotación que está ejerciendo el fluido sobre ese objeto. Bien, ya viendo toda esta parte de teoría y teniendo un poco más claros de pronto los conceptos y cómo funciona esta fuerza de flotación sobre los objetos dependiendo si se hunden por completo o no, y su relación estrecha con la presión, que a su vez está asociada entonces a la densidad, como vimos en el principio fundamental de hidrostática. Bien, a partir de todos estos conceptos y de entender la mecánica de los fluidos, es decir, de cómo funciona esta fuerza de flotación, ¿cierto? Podemos empezar entonces a construir una ecuación que nos permita encontrar la magnitud de esta fuerza sobre un objeto, dependiendo entonces de la densidad del fluido sobre el que lo estemos sumergiendo. Bien. Vamos a tener en cuenta algo que les dije ya hace un rato, y es que cuando tengo un cuerpo completamente sumergido, la presión que se ejerce en la parte superior es diferente a la que se ejerce en la parte inferior. Todo depende de qué tan sumergido tenga este objeto, ¿verdad? Entre más al fondo se encuentre del fluido, entonces va a sentir una presión mucho más grande. Teniendo en cuenta eso y recordando entonces que habíamos planteado inicialmente que la presión era igual a la fuerza sobre el área del objeto, ¿cierto? La fuerza ejercida sobre el objeto dividida entre el área del objeto, entonces podemos hacer un despeje sencillo que nos permita encontrar una expresión para la fuerza. Si pasamos a multiplicar al otro lado de la igualdad de este área que está dividiendo, pues vamos a obtener que la fuerza es igual a la presión por el área. Y vamos a utilizar entonces esa expresión para poder encontrar cuál es la fuerza que se está ejerciendo en la parte superior del objeto que está sumergido, ¿cierto? Recordemos también que al principio de la explicación de este tema habíamos definido también que la presión también podía verse de la forma densidad por gravedad por altura, que es lo que vamos a reemplazar en esta ecuación para poder resolver nuestro problema, que es encontrar la magnitud de la fuerza de flotación. Entonces, tengo que la fuerza es igual a la presión por el área, pero la presión es densidad por gravedad por altura, y como necesito la fuerza, pues debo multiplicarla por el área. Solamente hice una sustitución de los valores. Entonces, esto lo que me indica, o la altura que yo necesito, es la que habíamos visto acá en este dibujito, ¿cierto? Como estoy hallando entonces la fuerza que se ejerce sobre la parte superior del objeto, pues necesito saber qué tan abajo, qué tan hondo está sumergido esa parte. Entonces la altura que voy a necesitar es la que hay desde el límite del fluido hasta esa parte del objeto, la parte superior del objeto. Es este H sub 1 el que voy a utilizar para encontrar entonces esa fuerza inicial. Bien, esa es la fuerza que se ejerce en la parte superior del objeto. Ahora también voy a necesitar encontrar la fuerza que se ejerce en la parte inferior de nuestro objeto. Me devuelvo al dibujo para que sepamos de qué estamos hablando. Es la fuerza que se ejerce en esta parte, la parte inferior del objeto. Les recuerdo, cuando un objeto está sumergido, las presiones son diferentes porque la fuerza que ejerce el fluido sobre el objeto es diferente y varía dependiendo qué tan hondo se encuentre. Bueno, entonces, para esa fuerza de la base del objeto voy a utilizar la misma expresión. La presión por el área, en este caso la llamo presión número 2 porque estamos hablando de una presión que es diferente, ya les expliqué por qué. Recordemos también que esa presión es igual a la densidad del fluido por la gravedad, que es un número constante, 10, nosotros la estamos tomando como 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura a la que se encuentra sumergido el objeto multiplicado por el área, porque estamos hablando entonces de la fuerza, ¿cierto? De la presión por el área. En este caso, esta partecita de acá es lo que nosotros conocemos como presión y lo multiplicamos por el área para poder encontrar la fuerza.
Voy a explicarles desde la imagen para que quede un poco más claro. Entonces, esa altura número 2 que nosotros vamos a necesitar es qué tan profundo está sumergido el objeto en esa base. Es decir, cuánto hay desde el límite del fluido hasta la parte inferior de nuestro objeto. Esa es la altura 2 que vamos entonces a utilizar para poder resolver nuestras fuerzas. Bien, a partir de estas dos fuerzas entonces vamos a poder obtener cuál es esa fuerza de empuje o fuerza de flotación que está ejerciendo nuestro fluido sobre cualquiera de nuestros objetos. Listo, la fuerza de flotación entonces está definida como la fuerza inferior, la fuerza que se ejerce en la parte inferior del objeto menos la fuerza que está ejerciendo sobre la parte superior. ¿Listo? Entonces voy solamente a reemplazar las expresiones que había encontrado anteriormente, estas que están señaladas acá, en esta ecuación principal, ¿cierto? La fuerza de flotación es igual a la fuerza inferior, la fuerza ejercida por el fluido en la base, menos la fuerza ejercida en la parte superior del objeto. Reemplazo solamente nuestras ecuaciones, las que ya habíamos encontrado anteriormente para las fuerzas, ¿cierto? Y las opero de manera algebraica. Entonces, como el fluido es el mismo, ¿cierto? Todo el cuerpo está sumergido sobre un mismo fluido, entonces la densidad del fluido para ambas fuerzas va a ser la misma. Sabemos que la gravedad en la Tierra es constante, equivale a 10 metros sobre segundo al cuadrado, entonces para ambas fuerzas esta gravedad va a ser igual, ¿sí? Hasta el momento tenemos entonces dos factores comunes. En este caso, en el caso de la fuerza 2, la altura es diferente al caso de la fuerza 1 porque se encuentran sumergidos a una altura diferente. Ese no es un factor común. Y el área del objeto, pues como estamos hablando del mismo objeto, pues va a ser la misma, ¿cierto? A partir de esto yo puedo aplicar entonces uno de los casos de factorización, que es incluso el primero y el más sencillo de todos, que se llama factor común. Voy a sacar todos esos factores que son comunes a ambas expresiones, ¿cierto? A un lado y las voy a multiplicar por lo que me quede. Entonces, factores comunes, la densidad porque estamos hablando del mismo fluido, la gravedad porque es constante en la Tierra, equivale a 10 metros sobre segundo al cuadrado, en ambos casos vamos a utilizar la misma cantidad, y el área que es igual en ambos casos porque estamos hablando del mismo objeto. Y esto va a ser factor entonces de la altura 2 menos la altura 1. Solamente apliqué factor común. Factor común, ¿cierto? El caso de factorización. Bien, a partir de esto yo puedo simplificar un poco más la expresión para ya obtener la expresión que me va a permitir a mí encontrar, entonces resolver todos los ejercicios que tengan que ver con la fuerza de flotación que vamos a ver la siguiente clase. Entonces, a partir de esto, ¿qué puedo deducir? Que necesito encontrar o conocer la densidad del fluido sobre el que estoy sumergiendo el objeto. Recordemos que nosotros tenemos entonces una tabla en donde tenemos varias densidades que son los fluidos más comunes y los que nosotros trabajamos en la clase. Y el valor de la gravedad, que vuelvo y lo repito, es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Al multiplicar el área por esas alturas, ¿cierto? Por las alturas que nosotros ya mencionamos, multiplicándolo por el área del objeto como tal, el que tenemos sumergido, eso me va a resultar el volumen del objeto. Entonces, la expresión que nosotros vamos a utilizar para encontrar la fuerza de flotación, que la vamos a llamar E, va a ser densidad por gravedad por volumen. Acá les dejo qué significa cada una de estas letras. Y listo. Eso es todo lo que nosotros necesitamos en este momento para poder empezar a resolver todos los ejercicios que tengan que ver o que vayan de la mano con la fuerza de flotación o el principio de Arquímedes, que es lo que trabajaremos la siguiente clase. Con eso damos por terminado entonces la clase del día de hoy. Recuerden que tienen una actividad asociada a la visualización de este video que solamente se recibirá el día de hoy a través del foro que encontrarán en plataforma. Que tengan buen día.